Bien, bienvenidos el día de hoy, ¿no? 29 de julio. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Estábamos nosotros en lo que corresponde a características de los seres vivos. Habíamos dejado o colgado en el virtual académico unas tareas sobre el caso de estudio del experimento de Reddy, si la vida surge o no espontáneamente. También se ha dejado un foro de discusión al cual ustedes deben de aportar con criterios y documentos que respalden su criterio. Hay que recordarles, por favor, que las tareas tienen tiempos límites. No espere al último minuto o en el último día a querer subir porque la plataforma se colapsa. Y es importante que ustedes lo hagan con tiempo, de manera que cualquier problema se pueda detectar oportunamente. No voy a aceptar yo trabajos por por el correo. Y es necesario que cada uno suba su tarea oportunamente para que el sistema registre su participación en la clase, en el curso. Nuevamente, yo el tema de las asistencias en realidad se lo va a tomar con el campus virtual. De hecho, las personas que no puedan conectarse un día pueden acceder al canal que creé, donde es un repositorio de las grabaciones de todas las clases que yo doy en la semana, y ahí pueden ustedes buscar lo que se trató el día determinado, ¿no? Que ustedes faltaron o que se les cayó la conexión. Entonces, por favor, responder el foro, responder y enviar las tareas. Y tercero, hay un cuestionario que ustedes tienen que resolverlo. Yo les sugiero que primero vayan a los bancos de preguntas, saquen las preguntas, desarrollen aparte en borrador las respuestas de dichas preguntas, para luego ir al sistema y contestar estas preguntas que tienen un valor, ¿no? Sobre 10 de calificación. Se puede hacer solo hasta 4 intentos. No es no es ilimitado. O sea, usted no puede estar respondiendo el cuestionario y equivocándose todo el tiempo. Entonces, es importante que usted trabaje con todo esto oportunamente. Pienso que el examen que se está planteando para el 17 de agosto, habrá otra tarea más y con eso tendremos el 60% de las actividades justificadas y de la nota. El examen saldrá de las preguntas, del banco de preguntas que se ha dejado en la plataforma. Por lo tanto, el sistema escoge aleatoriamente ese banco de preguntas para hacer el examen. Y usted tendrá un tiempo de 1 hora máximo. Y luego de eso la plataforma se cerrará. Y no habrá forma de que usted o yo lo reabra, porque ya se generan automáticamente las calificaciones. Entonces, yo le sugiero que se prepare, suba todas las tareas oportunamente. En el caso del foro suele presentarse un pequeño inconveniente. Como el foro está programado para que usted, una vez que genere su comentario, activa la opción de envío, ya ahí se cerró el blog para usted. Pero puede, sobre una de las respuestas de sus compañeros, accionar la réplica. Entonces, en la réplica, usted puede subir o alegar cosas que se le haya olvidado, si es que ese fuera el caso. Pero si no es así, ya con su comentario será suficiente. Más no se olvide de los archivos de respaldo del comentario. Porque no es un comentario ligero lo del foro. Es un argumento técnico, un argumento científico.
Entonces, si pueden referirse a otros casos de estudio, si pueden referirse a otro material adicional, es bienvenido el comentario. Bien, entonces vamos a continuar con las características de los seres vivos y para eso voy a compartirles ya las diapositivas que están subidas en el campus virtual. Algo habíamos conversado en la clase anterior sobre esto, ahora lo vamos a ampliar. Entonces, como dijimos en algún instante, bio significa vida y logos tiene que ver con el estudio. Por lo tanto, si pensamos en la palabra biología, eso quiere decir el estudio de la vida. Hay un sinnúmero de teorías que mencionan cómo se creó la vida, ¿no? Incluyendo la teoría cristiana. Y en realidad, la definición de vida como cualidad que distingue a un ser vital y funcional de un cuerpo inerte, en realidad esta definición se queda corta, porque el complejo de la vida o la complejidad del concepto de la vida es en realidad un conjunto de conceptos que están interactuando. Por ejemplo, estamos hablando de la presencia de átomos, estamos hablando de la presencia de moléculas, estamos hablando de la presencia de elementos, y todos ellos trabajando en estructuras que permiten que las células ejerzan diferentes funciones en nuestros organismos. De manera tal que hasta hoy en día los estudiosos o los científicos se les ha hecho muy complicado y muy complejo explicar y detallar el origen de la vida. Y mucho más cuando pensamos en el universo, ¿no? Hay diferentes hipótesis y por supuesto estas hipótesis es casi imposible demostrarlas, cada una de ellas. Finalmente, los seres vivos tenemos características básicas como por ejemplo, estamos compuestos por células y estas células están organizadas en estructuras complejas. Los seres vivos mantenemos estas estructuras complejas y siempre están interactuando con el ambiente. De manera que siempre está buscando la estabilidad entre lo que hay en el ambiente y en lo que hay internamente en las células que constituyen el ser vivo. Otra característica importante es que nosotros respondemos a estímulos, o todos los seres vivos responden a estímulos. Por ejemplo, voy a preguntarle a Rosa Quiroz. Por favor, doña Rosita, denos un ejemplo de estímulo para un ser vivo. Doña Rosita, por favor, repórtese. A ver, un ejemplo de estímulo para un ser vivo. ¿De estímulos para qué? ¿Para un ser vivo? Estímulo para un ser vivo. Podría ser... Ayúdele, Luisa Mora. Luisa Mora, ayúdele, por favor. Me han dejado
creo, ese internet y se han marchado. David Misco. Licenciada, puede ser cuando un Luis, perro, A ver, lo escuchamos, Rosita. puede ser cuando un perro escucha algún ruido y se esconde. Eso, exacto, correcto. Entonces un ruido puede convertirse en un estímulo. ¿Para qué? Para el sentido auditivo. No solo el perro, nosotros también, ¿no? Escuchamos un ruido o miramos y dependiendo del tipo de ruido también nos escondemos, ¿no? Porque podemos Claro. sentir temor. Entonces, eso es un estímulo. El sentido auditivo recibe una onda sonora y esa onda sonora le genera un impacto. Y de acuerdo al impacto que nosotros recibamos, nuestras neuronas lo procesan y envían un mensaje a nuestro cerebro. Y nosotros reaccionamos. Entonces, todos los seres vivos respondemos a estímulos. Otro ejemplo puede ser el olfato. Entonces, yo paso por ahí y huelo una rica pizza. Entonces, ya se estimulan mis glándulas. Tanto las del olfato como las gustativas, ¿no? Entonces empezamos a imaginarnos, uy, la pizza, qué deliciosa, me estoy comiendo la pizza con, qué sé yo, una Coca-Cola, estoy comiéndola sentadito. Entonces empezamos a desarrollar una serie de escenarios mentales en torno a ese estímulo del olfato. Alguien tenía alzada la manito antes de compartir. Sí, Miss, le iba a decir que no me aceptaba el audio del celular. Pero respondiendo a su pregunta también, Miss, puede ser el estímulo de la sensibilidad. Explique mejor eso. Por ejemplo, cuando hace frío. Exacto, eso también es un estímulo, correcto. Entonces, otra característica de los seres vivos es que nosotros adquirimos y aprovechamos materiales y energía del entorno, del ambiente. Y somos capaces de convertirlos en otras formas. Ya esta vez vamos a ser un poco más crudos en nuestras expresiones. Y por ejemplo, los alimentos, ¿no? Los alimentos ingresan a nuestro organismo y tienen una presentación determinada. Y al inicio son un estímulo visual, un estímulo para nuestro olfato. Eso nos despierta el estímulo de las papilas gustativas, cuando en realidad ya empezamos a saborearlo. Entonces, pero al final del recorrido por nuestro tracto digestivo, ya este alimento cambia de apariencia. Ya se hizo un bolo alimenticio. Ya entró a mezclarse con toda con todo el producto de la segregación de enzimas, de los productos gástricos, sales biliares, todo un conjunto de líquidos. Y finalmente, llegamos al tan famoso nombrado colon, y yo tengo ahí aquel resto del material que ya nuestro cuerpo no lo asimiló y lo transforma en desecho. Entonces nosotros somos capaces, y en general los seres vivos, de aprovechar estos materiales del entorno y convertirlos en otras formas. Ahí puedo inclusive tener el caso de los hongos, ¿no? Los hongos son descomponedores.
Y los hongos descomponen materia orgánica muerta y los convierten en alimentos, ¿no? Para ellos. Entonces, nosotros siempre, o los seres vivos, buscan transformar los materiales del entorno. Los seres vivos tenemos un ciclo de vida. Un ciclo de vida donde nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Y además nos distinguimos por el ADN. ¿Qué es el ADN? El ADN es la característica genética. Un ejemplo. Dos loros verdes son exactamente iguales. ¿Qué nos puede responder, por ejemplo, Dayana Suárez? Dígame. Dos loros son exactamente iguales. No, ¿Por qué? por su cadena genética, su ADN. Pueden Correcto, verse iguales, pero no pero son, no son no iguales, son. correcto. Pero veamos y hagamos la respuesta de una manera más concreta. ¿Qué cosas tú ves de diferente o puedes ver de diferente entre dos loros verdes? Los que están comúnmente en los árboles escondidos. Bueno, puede ser el, que uno puede ser más gordito, el otro puede ser más flaco. Bien, o- correcto. Entonces, la masa corporal de un loro A es diferente a la masa corporal de un loro B. Luis Zamora tiene alzada su manito. ¿Qué nos puede aportar a la clase? Con lo que está hablando la compañera. No sé lo que usted puede aportar, ¿no? No, o sea, la levanté para cuando usted me pregunte lo otro. Ah, ya, ya. Entonces, bueno, bájela si es tan gentil. Ya, 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 correcto. ya. Licey Mariscal. ¿Qué más pueden tener de diferencia esos dos loros? Puede ser que uno tenga el pico más curvo que el otro. Perfecto, la forma del pico. Entonces, la forma del pico tiene que ver con la información genética que está grabada en el ADN. Entonces, los dos pueden ser inclusive hasta del mismo tamaño, pero uno puede ser, como dice su compañera, más gordito que el otro loro. Otro puede tener su pico más curvado que el otro loro, correcto. A eso le sumaría, por ejemplo, la intensidad del color verde de las plumas. No es el mismo para todos los loros. Y el tamaño de sus plumas tampoco es el mismo. Entonces, todo eso forma parte de la información genética que está guardada en el ADN, en el ácido desoxinucleico. Hay una terminología también muy importante, que vale la aclaración, ¿no? Es el ARN. ¿Qué es el ARN? El ácido ribonucleico. De los dos, donde está guardada la información genética es en el ADN. Ahí tenemos un resumen. Entonces, todos los seres vivos tienen características que son las que hemos estado revisando y además hay funciones que se ejecutan en los seres vivos, como es, por ejemplo, la función de la nutrición, la función de relaciones entre especies y las funciones de los tipos de reproducción. Decimos los tipos de reproducción y los tipos de nutrición porque justamente hace 2 horas en una clase de botánica hacíamos una diferencia importante con respecto a la nutrición. Entonces,
los animales, noten que estamos hablando de seres vivos. Y cuando hablamos de seres vivos, estamos incluyendo plantas y estamos incluyendo animales. Entonces, estos dos grupos de seres vivos, que son las plantas y los animales, tienen diferentes maneras de nutrirse. Los animales tienden a cazar su presa, tienden a cazar. Entonces, al momento de cazarla, le toca digerir volúmenes. Las plantas no. Las plantas, en cambio, absorben por sus raíces iones de elementos químicos que son macronutrientes y micronutrientes. Y estos iones los toman porque están disueltos en el agua. A pesar de que estén en el suelo, es el agua la que facilita la entrada de estos elementos químicos en los vellos o en los pelos radicales de las raíces de las plantas. Entonces son dos formas de nutrirse. Nosotros los animales engullimos o digerimos estos volúmenes de materia. Las plantas no. Las plantas tienen sistemas que pueden ser sistemas a través de membranas, de las membranas celulares, y ahí ellos absorben estos nutrientes. O también pueden hacerlo por difusión, que son los espacios que hay entre las células. Los animales no. Los animales tienen que engullir, tienen que digerir el volumen que han capturado. Y las formas de reproducción también son diferentes entre animales y plantas. Tal es así que para que una planta se reproduzca, puedo yo tener como alternativa la polinización, justamente con la participación de insectos como abejas, mariposas. Y también puedo tener yo lo que es la reproducción por el viento. Entonces el viento lleva las semillas hacia otros sitios, ¿no? Esa es otra manera de reproducirse. Entonces hay diferencias claras entre los animales y las plantas. Bien, nosotros al observar a los seres vivos y hemos empleado elementos importantes como es el uso del microscopio, eso nos ha permitido a nuestros científicos concebir las teorías celulares. Y además hemos establecido, hemos llegado a la conclusión de que la célula es la unidad básica de la vida. Ustedes ya tuvieron la tarea de la célula, ¿verdad? La célula animal y vegetal. Ya han subido todas esas, sí, ¿no? Ya, Sí. entonces quisiera yo una pequeña retroalimentación hacer de esa tarea. Y le voy a pedir a Gabriela Montserrat, ¿qué diferencias observó entre la célula animal y la vegetal? Bueno, lo que yo pude observar entre la célula animal y vegetal, en que, como ahí se puede observar, en que una tiene lo que es la pared celular y cloroplasto en la célula. Correcto. En esa línea va, ¿no? El tema de la presencia de los cloroplastos. Entonces, ¿el cloroplasto para qué servía? Ayúdele a Adriana Cortés. Adriana Cortés, por favor, repórtese. Se ha marchado también y ha dejado botada su clase.
A ver, ¿qué nos puede decir Luisa Mora? Se ocupa de la fotosíntesis. Sí, una parte. ¿De qué más se ocupa? A ver, Yo le puedo decir, Para Miss. designar los... ya mismo Lice, vámonos con Juanita Ah, ya. Pauta. Buenas tardes, Máster. Exactamente son organulos celulares, Ya, pero o como quien nos conoce como eucariotas, que se dedican exactamente a producir fotosíntesis ¿qué es la clorofila? para darles el color verde, Eso, las pigmentaciones, la correcto. pigmentación. Las pigmentaciones le ayuda a la planta a tener esa coloración. Nace también una incógnita. Y alguien va a preguntar, bueno, y por ejemplo la zanahoria, que es de color naranja, o el pimiento rojo, por ejemplo, o el pimiento amarillo. Bueno, hay otros elementos que estos elementos ahí pueden almacenar pigmentos y pueden también almacenar almidones. Entonces, ya esas son las estructuras que se forman a partir de la célula. Pero básicamente esa parte del cloroplasto le ayuda a la plantita a desarrollar la fotosíntesis y ejecutar toda la complejidad de transformaciones químicas que implica la fotosíntesis. Y por supuesto de captura de energía. Entonces, siguiendo en esta línea, la célula única, sea animal o sea vegetal, tiene a su vez estructuras internas complejas. Todas las células contienen genes y la unidad de la herencia que suministra la información necesaria para controlar la vida de la célula. Las células también tienen organelos. Las células tienen núcleos. Y estos organelos están especializados en cumplir funciones específicas que ayudan al movimiento de la célula. Y además a ejecutar otras funciones como captura de energía o síntesis de moléculas grandes. Las células también están rodeadas de algo llamado una membrana plasmática que encierra el citoplasma. Entonces, en el citoplasma yo tengo el organelo y tengo los líquidos que le rodean y que separa a la célula del medio exterior. Todo esto es parte de la estructura básica del ser vivo. Ahí tenemos un diagrama que nos ayuda a enlazar todo lo que hemos estado conversando en estos 37 minutos. Entonces partimos desde el átomo. El átomo forma moléculas. Las moléculas forman los organelos. Los organelos, la célula. Y la célula, el tejido. Y del tejido salen los órganos. Y del conjunto de órganos, un sistema. Un sistema que puede ser respiratorio, gástrico, nervioso, todo lo que nosotros conocemos por la anatomía. Y finalmente llega al organismo. Entonces, los seres vivos, para la mejor comprensión del conocimiento sobre estos elementos, se han determinado los niveles de organización. Eso es lo que nosotros tenemos en un cuadro al inicio de la unidad 1 del libro. Los niveles de organización. Otro principio importante, y les decía la clase anterior, era el caso de la homeostasis. Entonces, para nosotros conservar la vida y para que nuestro organismo funcione con sus órganos, es importante mantener el equilibrio con las condiciones externas.
y las condiciones internas. De manera que, por ejemplo, alguien mencionaba el caso del frío. Sí, el frío es un estímulo y estimula a que nuestro sistema regule la temperatura interna. Regule la temperatura interna para que pueda estar nivelada o balanceada con el exterior. Y de esa manera las funciones de los órganos no se afectan. Los organismos deben regular la cantidad de agua y sales dentro de la célula. Esto es muy importante, ¿no? Más que todo porque bajo ciertas condiciones, el cuerpo en su afán, o los seres vivos en su afán de igualarse al entorno, empieza a gastar energía. Y empieza a consumir energía de sus reservas, sus carbohidratos, sus almidones, todo lo que nosotros tenemos acumulado. Y ese desgaste muchas veces tiene efectos colaterales. Claro que el organismo ha logrado mantenerse vivo bajo ciertas circunstancias, pero eso no significa que el ser vivo pueda continuar desarrollando sus funciones de manera óptima. Entonces, aquí viene mucho la ley de factores. Hay una ley de factores que me indica, por ejemplo, a través de un modelo matemático, donde se relaciona la probabilidad de vida de un ser vivo bajo ciertas condiciones de factores abióticos. Por ejemplo, la temperatura. Por ejemplo, la cantidad de lluvia. Por ejemplo, la cantidad de sal, la salinidad. Entonces, los estudiosos han desarrollado un modelo matemático que es la famosa curva de Gauss. De manera que todas aquellas condiciones o situaciones que están en los extremos de la curva denotan que el ser vivo puede permanecer con vida, pero su condición celular empieza a deteriorarse hasta llegar a producirse enfermedades y finalmente la muerte. Entonces, esto se conoce como la ley de factores o de supervivencia. Un ejemplo, a una planta yo puedo someterla a condiciones extremas y no proporcionarle agua y no proporcionarle nutrientes. No significa que vaya a morir pronto. Ella agotará todas sus reservas internas al máximo y su actividad celular empezará a deteriorarse. ¿Por qué? Porque estará en el afán de querer conservar las condiciones internas frente a las condiciones externas. Entonces, la homeostasis es justamente esa explicación científica de cómo el ser vivo procura mantenerse igual con el medio externo. Había un comentario sobre que entre los animales de sangre caliente, órganos vitales como el cerebro y el corazón se mantienen a temperaturas tibias constantes. Pese a las variaciones de temperaturas externas, ¿no? Que pueden ir desde calores extremos hasta fríos extremos. Entonces, ese es un típico ejemplo de cómo el ser vivo, los animales, para ser más preciso, gastan energía en pos de poder mantener sus órganos trabajando de acuerdo a las condiciones externas.
ahí tenemos un ejemplo, ¿no? ¿Y por qué no es recomendable que si usted tiene el cuerpo caliente de lo que viene corriendo, de lo que viene a hacer un ejercicio, abra bruscamente la refrigeradora o ingiera un vaso con agua helada? Porque los cambios térmicos en los cuerpos y, ojo, también en los materiales, generan fatiga. Y esto a lo largo, en el caso de los seres vivos, puede generar un desarrollo de algún proceso de pulmonía, ¿no? Por el cambio brusco de temperatura al cual fue sometido el organismo. Entonces, hay que tener muy en cuenta estos detalles. La homeostasis se mantiene por medio de varios mecanismos. Entonces, nosotros tenemos el caso de la sudoración como un regulador o un liberador de agua. Nosotros tenemos también el metabolismo de los alimentos, que el tiempo cambia cuando tengo una temporada fría versus una temporada caliente. Y entonces el cuerpo tiene sus propios termostatos. Y esos termostatos que tiene el cuerpo del ser vivo le permite regular estos factores externos a través de la ejecución de la homeostasis. No todos estos cambios son permanentes y son constantes. Es muy importante también mencionar esto. Los cambios se producen conforme el ser humano también va envejeciendo celularmente. Y por supuesto, el ciclo de vida de los seres vivos, nacimiento, crecimiento, reproducción, tiene mucho que ver en todo esto. No podemos decir que hay fallas en la homeostasis como tal, sino que simplemente cuando hay alguna falla en el sistema, esto se debe también o está asociado al desgaste celular del ser vivo, que puede ser que ya se encuentre en una etapa de su ciclo de vida de madurez, por ejemplo. Y esa es la explicación del por qué aparecen más enfermedades, ¿no? A medida que uno va envejeciendo. Ahí tenemos un gráfico, ¿no? Que la homeostasis es el mecanismo que regula el ambiente interno con el externo. Bien. Los estímulos internos siempre son percibidos por receptores. ¿A qué nos referimos con estímulos internos? Me he decidido saltar los dos primeros literales porque de eso ya hemos venido conversando, sobre la relación del ciclo de vida y el tema de los estímulos y el tema del desgaste celular. Entonces, así como encontramos estímulos externos, también hay estímulos internos, que son justamente percibidos por nuestros órganos. Entonces, un ejemplo, ingerimos vitamina B en la idea o en el afán de poder ayudar a nuestro hígado. Y nuestro hígado, al momento en que ingresa o nosotros ingerimos la vitamina B, nuestro hígado lo procesa. En ese momento, el ingreso de esa vitamina se convierte en un estímulo para nuestro órgano, que es el hígado y el sistema digestivo en general, y por supuesto, ellos reaccionan frente a ese ingreso de una sustancia química tipo vitamina. Entonces, otro ejemplo de estímulo interno es cuando sentimos hambre y el estómago nos empieza a rugir o nos empieza
a doler, ¿no? Ese es otro indicador. Ese es otro indicador de un estímulo interno. Por ejemplo, puede ser el tema del ingreso de los carbohidratos. Carbohidratos ya la son convertidos en azúcar y grasas para la sangre. Entonces, todo esto forma parte de cómo nosotros y las células que habitan en los seres vivos trabajan. Y la incidencia, obviamente, de estímulos tanto que pueden ser internamente como externamente, que afectan el trabajo celular. Los estímulos entonces responden, los estímulos internos, pero cuando nosotros queremos degustar un plato, sí habíamos conversado, ¿no? En este caso habíamos referido de maíz. Y antes de hacer a esta diapositiva, menciona los tipos de receptores que podemos encontrar en el cerebro. Hay fotorreceptores, que son los ojos. Hay quimiorreceptores, que son en este caso los orificios, el olfato. Otro quimiorreceptor, también las antenas, en el caso de los insectos. Quimiorreceptores. Los mecanorreceptores, como dice la palabra, la parte mecánica, el movimiento. Puede ser en el caso de un pelino sobre bigotes, el oído de una rana. Esos son los mecanorreceptores. Y los termorreceptores tienen que ver con la temperatura. Pueden ser nuestra nariz, ¿no? Nuestra nariz. Y para algunos insectos, un termorreceptor también puede ser sus antenas. Entonces, esos son los diferentes estímulos con sus respectivos receptores. Que pueden ser tipo para la luz, que por eso son receptores, pueden ser quimiorreceptores, pueden ser mecanorreceptores y termorreceptores. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta aquí? Estas láminas, por si acaso, ya están subidas en Pascual. Usted puede descargarlas. Hay que empezar. Porque como yo, no sé si les expliqué, pero el examen va a salir del banco de preguntas. Y usted primero debe de resolver el banco de preguntas en borrador y luego lanzarse a contestar el cuestionario, que está programado para contestarlo en 4 intentos, no más allá de eso. Entonces, usted no puede contestar con todas las cosas en la mano, todo confundido, las diapositivas. Es necesario que usted vaya ya leyendo este material, descargándolo, bajándolo y respondiendo las preguntas. De estas preguntas se van a extraer unas 10 para el examen y la plataforma va a estar abierta durante exactamente 1 hora. Cuidado, va a pensar que porque la plataforma está abierta 1 hora, usted va a tener todo el tiempo para responder esas preguntas. No es así, no trabaja así. Usted 1 hora le va a quedar el tiempo bastante corto, porque podrá efectivamente consultar, pero siempre y cuando usted maneje todo el material que se le ha suministrado. Y ahí, usted manejando el material que se le ha suministrado, puede contestar de manera exitosa esas preguntas. ¿Alguien tenía una incógnita? Por favor, levante su mano o exprésela en este momento. Sí, yo tenía la duda de que si el pulpo sería un quimiorreceptor. ¿Perdón? El pulpo entonces sería un quimiorreceptor. El pulpo tiene orificios. El pulpo tiene un orificio por donde expulsa el veneno, pero también tiene un orificio por donde atrapa o le permite ingresar la comida. Y en definitiva sí, es un quimiorreceptor. Tiene inclusive las ventosas. Eso es decir, las ventosas. Tentáculos, las ventosas. Entonces los tentáculos en su parte inferior, por acá está. Entonces, en su parte inferior tiene las ventosas. Ah, ya, correcto. Master, tengo una pregunta. Al escucho. ¿Cómo vamos a resolver el cuestionario? Porque dice que para poder resolverlo hay que intentar resolver el cuestionario. Usted dice que primero lo resolvamos a borrador, ¿cierto? Claro. Entonces, para poder, las preguntas, ¿de dónde las sacamos?
Están en el banco de preguntas. El banco de preguntas está en el lado lateral, izquierdo, inferior. Ahí hay una opción que dice banco de preguntas. Ya, máster. Esa era mi duda. Tiene que de ahí copiar esas preguntas y resolverlas o subrayarlas. Ya eso queda a discreción de ustedes. Ya, máster, gracias. Y de ahí puede lanzarse al cuestionario. Cuidado, se le ocurre hacer lo inverso, porque va a gastar todas las oportunidades del cuestionario y ese cuestionario se califica. Cada vez que usted hace un intento, la máquina le va a generar una calificación. Eso es parte de una actividad. Recuerde usted que yo le había explicado que hay que justificar el 60% de la nota. Entonces, cada tarea está calificada sobre 10 puntos. Y ya tenemos 6 tareas. Tenemos tareas, tenemos foro, tenemos preguntas y otras tareas más. Entonces, ya tenemos las 6 tareas para justificar el puntaje del curso. ¿Qué otra pregunta hay? Porque ya nos toca cerrar. Sí, eso del foro no me quedó tan claro. ¿Qué hay que realizar? El foro es una pregunta. Una pregunta para que usted la investigue. Y usted, una vez que haya investigado, primero realiza una síntesis de su criterio en base a la investigación. Y luego, ahora sí va al campus virtual e ingresa su respuesta o su opinión con respecto a esa pregunta. Esa opinión puede estar apoyada de un paper, de una investigación, de un artículo científico. Entonces usted ingresa o adjunta ese artículo. Pero muy importante, tiene que estar en baja resolución todo. No más de 500 KB. Ese es el límite para la subida de los archivos. Cuidado, se les ocurre poner figuras que ocupan demasiado espacio. Y el sistema no va a coger archivos superiores a KB, a 500 KB. No sé si ya esté claro. Pues también hay que poner bibliografía o... Si gustan, como referencia. Ya, ok. Bien, por favor, prendan las pantallas porque ya vamos a tomar la